Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del Bar Celeste. Si la tecnología funciona, en este caso no será podcast, sino que será videocast. Podréis tener, al menos en el canal de YouTube, vídeo y por supuesto en iVoox pues tendréis el audio. Justamente, pues aproximadamente, diría, un día después, estamos grabando de ese empate sin goles del Real Club Celta de Vigo en el Estadio Municipal de Balaídos ante un Real Betis Balompié bastante diezmado psicológicamente por haber quedado eliminado de competiciones europeas, y tengo al otro lado de la línea cibernética en la Real Villa de Bayona, como muchas veces dice el propio Fernando, pues a mi amigo y cofundador del bar, Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Antón? Pues por aquí, disfrutando de una temporada tranquila, que no está nada mal. Y bueno, pues esperando analizar ese partido que tuvo un montón de ocasiones y por sorpresa acabó 0-0. Sí, es uno de esos partidos que parece increíble que al menos alguien no haya marcado un gol, ¿no? Y que el marcador se haya quedado en tablas y sin goles. Y en la ciudad de Vigo tenemos a un colaborador habitual del Bar Celeste, un buen amigo celtista, y además pues lo conocéis sin ninguna duda por su colaboración en emisoras locales de radio en Vigo, comentando los partidos del Celta, nuestro amigo Mon Catalina. Mon, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. Es un placer, como siempre, estar por aquí. Además, hacía tiempo que no me pasaba por el Bar Celeste. Y bueno, coincido con Fer, ¿no? Temporada tranquila, que ya hacía falta para nuestros maltrechos corazones de las últimas temporadas. Y preparado para vivir pues casi 10 amistosos, ¿no? De aquí a fin de temporada, porque realmente estamos en esa zona de nadie, que a veces en los medios de comunicación, en prensa, en radio, se habla como, pues bueno, con cierta tristeza de esa situación, pero realmente siendo conscientes de dónde venimos, pues creo que es mejor noticia que peor, ¿no? Pues antes de hablar de ese 0-0, ya que empiezas con eso, vamos a tirar por ese camino y quiero preguntaros a los dos, esto de la tierra de nadie, ¿en realidad es tierra de nadie? Porque desde luego no da lo mismo acabar octavo que acabar 13º, 14º, ¿no? ¿Cómo veis la motivación del Celta de aquí a finales de temporada y qué esperáis del equipo? Bueno, teniendo en cuenta que no se marcó ningún gol, pues esperemos que sea más goleador en un futuro cercano. Pero ¿qué esperáis del Celta de aquí a final de temporada? Mon y después Fernando. Yo, a ver, realmente, comenzando por lo que has dicho ahora al comienzo, en relación a si da lo mismo acabar octavo que 13º. A ver, evidentemente no da lo mismo. Te da más prestigio, más caché, quedar octavo, pues como el año pasado, ¿no? Sobre todo si haces un pequeño arreón y un pequeño esfuerzo a final de temporada intentando llegar a plazas europeas con victorias de cierto prestigio, de cierto mérito como la del Camp Nou, pues bueno, acabas la temporada con el pecho lleno, ¿no? Y dando la sensación de que la temporada siguiente pues puedes realmente dar un salto adelante. Pero como vemos, cada temporada es un mundo, ¿no? Y si el Celta acabó la temporada pasada en un estado de forma en el que parecía que iba a dar un salto competitivo grande, que iba a pelear por Europa, a poco que se hicieran 2 o 3 fichajes más o menos de buen rendimiento, como puede ser el de Galán o puede ser el de Dituro, que al final sí que han rendido bien. Pero bueno, el Celta, la realidad es que no le ha dado, ¿no? Para pelear por puestos europeos, y no le va a dar, salvo sorpresa mayúscula aquí a final de temporada. Por lo tanto, esa sensación y esa inercia de la que se suele hablar, de que conviene acabar bien las temporadas para afrontar la siguiente, yo no creo demasiado en ellas. Entonces, bueno, en ese sentido, yo soy un poco escéptico en ese hecho de acabar bien las temporadas pensando en la siguiente, ¿no? Hay una parte que es el tema económico, que evidentemente sí que influye. Y eso interesa a la directiva, evidentemente. Sin duda, para hacer algún alicatado ahí en Mos o alguna cosa que falte por concluir en esa nuevo obra. Proyecto del futuro del deporte, iba a decir europeo, vigués, gallego por lo menos, ¿no? Sí, se paralizó Galicia, Antón, en esa presentación de ese proyecto de Mourinho, que yo escuché que solo había 3 como este en toda Europa, ¿no? En Berlín, en Múnich y en Londres. En Berlín, en París y en Londres, algo que me dejó alucinado, pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no?
Y bueno, en relación al aspecto económico, sí que es cierto que pondera poco en un presupuesto tan grande como un equipo de primera división de 80 y pico millones de euros, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental, bajo mi punto de vista, es intentar ver cosas nuevas de aquí a final de temporada. Sé que no va a suceder porque Coudet es muy de elegir siempre a los mismos y de tirar de galones. Pero a mí me gustaría ver alguna cosa nueva, ¿no? Ver alguna variante, alguna prueba, en el sentido de que el Celta pueda demostrar que puede jugar a algo más que a lo de siempre, algo que lo hace bastante previsible y que creo que nos ha restado puntos. Ver algún sistema diferente al 4-4-2, probar alguna variante táctica, algún jugador del filial. Cierto es que el filial está metido también en batallas competitivas de intento de ascenso segunda, que a lo mejor no conviene. Pero me gustaría darle una patada al avispero, en el sentido de ver cosas diferentes, pruebas de entrenador y ver si podemos sacar algo que no hemos visto esta temporada de cara al año que viene, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta que a mí me parece un buen entrenador Coudet y siempre lo he dicho y tengo paciencia con él además, creo que eso de dar patadas a avisperos es algo que no va mucho con su carácter y bueno, teniendo en cuenta la plantilla que tiene, pues tampoco es que tenga muchísimo, pero sí tiene cosas Sí. que se podrían hacer de aquí a final de temporada. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, me ha gustado mucho esa expresión de tengo paciencia con Coudet, Antón. Me ha gustado. Me ha Hombre, gustado. yo creo que se la ha ganado también, ¿no? Sí, es verdad. No ha sido un desastre en absoluto, ¿no? Y entonces yo creo que la paciencia hay que tenerla y sobre todo que, bueno, ya hablaremos de esto, si en el año próximo pues se hace un equipo con un poco más de seriedad, pues a ver hasta dónde puede dar, ¿no? Yo creo que el equipo sí que está motivado, porque Coudet, bueno, hablaba hace poco de que le decían lo de la tierra de nadie y a él le molestó un poco, pero los jugadores han seguido igual de motivados e intensos hasta ahora y hace 3 o 4 semanas que la gente ya dice que vamos a quedar ahí en zona de nadie y el equipo juega como si estuviéramos peleando por un objetivo mayor. Yo creo que es también gracias a Coudet, ¿no? Que es a lo mejor más motivador que entrenador. Y entonces yo creo que por ahí no deberíamos ver un equipo plano ni un equipo que se deje llevar en estas jornadas que quedan. Yo creo que vamos a seguir viendo al Celta que vimos ayer, que a mí me gustó bastante, la verdad, frente a todo un Betis. Y bueno, creo que sí, que vamos a seguir viendo buenos partidos y que el equipo va a luchar por quedar lo más arriba posible, lo cual va a beneficiar económicamente al club. O sea que yo en ese sentido, vamos, no tengo dudas. Creo que el Celta va a querer ganar todo lo que queda, ¿no? Y máximo a rivales importantes como el próximo, ¿no? Que es el Real Madrid. Yo creo que no hay duda de que los jugadores sí están motivados, están a veces, yo creo incluso que con más tensión en el partido que en otros partidos, en otros momentos, quizá en los que era más importante estar Sí, metidos en el ajo, ¿no? Es bastante curioso eso. Y esto ya nos lleva al partido que se jugó este fin de semana en Balaídos. 0-0 al final, hubo bastantes ocasiones, tanto por parte del Celta como por parte del Betis, tampoco muchísimas ocasiones, pero sí que hubo algunas ocasiones y alguna de ellas bastante clara. Mon, Fernando, ¿cómo visteis el partido y sobre todo qué le pasa al Celta que no es capaz de marcar? Yo creo que el Celta tiene tantos problemas con el gol como Iñaki Williams en el Athletic de Bilbao, que tiene que tener muchas ocasiones para marcar un gol. Un jugador que a mí me gusta mucho, por cierto, Williams, pero es cierto que tiene problemas con el gol de una manera semejante a cómo el Celta tiene problemas para marcar. ¿Qué pasó en este partido frente al Betis? Mon, Fernando, dadme vuestra lectura de este encuentro. Hablando de Iñaki Williams, recojo el guante. Yo tengo discusiones a veces por Twitter, que seguro que conocéis, sobre jugadores sobrevalorados en primera división, ¿no? Que sepáis que Williams es mi delantero titular de Sí, esa sí. alineación. Y por eso lo saco, porque he visto Claro. algunas de estas discusiones. A mí siempre me ha gustado Iñaki Williams, pero es cierto que no tiene la contundencia que a lo mejor debería para Sí. ser un jugador todavía más importante. Sí, a ver, que diga que está sobrevalorado no quiere decir que no sea bueno, ¿eh? O sea, sobrevalorado es No, claro. otra cosa, ¿no? Y bueno, en relación al partido del Betis, a mí me dejó un sabor agridulce. La parte dulce es que el Celta es muy competitivo, porque lo es, y viniendo de donde venimos en las temporadas anteriores, el habernos acostumbrado a esto, pues no es cosa menor. El saber que el rival respeta al equipo, el saber que vienen abalaídos sabiendo que le van a poner las cosas complicadas, que el Celta
nunca le pierde la cara a los partidos, lo que decís ahora, ¿no? Que compite hasta el final, independientemente de lo que se juegue y de cómo vayan las cosas. Esa es yo creo que es el fundamental haber del Chacho Coudet, ¿no? Eso es indiscutible. ¿Qué hay en el debe? A mí me sigue faltando una capacidad de intervención mayor en los partidos de Coudet. Yo veo otros entrenadores que a lo mejor no son tan buenos, lo que decía Fer, ¿no? En el aspecto emocional, en el aspecto motivacional, pero que a medida que va avanzando el tiempo del partido son capaces de tocar determinadas piezas que favorecen a su equipo, que le sientan bien a su equipo. Es cierto, y soy consciente de esto, enlazando lo que decía Antón, que el Celta tampoco tiene una profundidad de plantilla muy amplia y que las herramientas de las que dispone Coudet no le favorecen esto. Pero creo que se podrían hacer otras cosas, no a través a lo mejor de cambios espectaculares, sino de toques en el sistema, de aspectos tácticos, de probar no siempre el clásico, como voy perdiendo meto un delantero y como voy ganando meto un central, que es un poco entrenador de los años 80. No sé, tengo la sensación de que ese aspecto es mejorable por parte de Coudet, ¿no? Insistiendo, siendo consciente de los méritos que ha atesorado hasta ahora en la parte de concepción de equipo, de motivación y de tener a la gente enchufada, ¿no? Y el partido contra el Betis yo creo que fue un poco una fotocopia de esto que acabo de decir, otra más durante la temporada, ¿no? El Betis es un muy buen equipo, pero que venía en una situación en la que le podíamos haber metido manos y hubiésemos tenido un poco más de empuje, un poco más de ambición, un poquito más de energía. Al final esa ocasión de Hugo Mayo podía haber sido ese gol, ese 1-0 que nos hubiera dado los 3 puntos, pero no pudo ser y bueno, sin más drama no es un mal resultado un empate contra el Betis, pero nos sigue dejando en esa situación de calma chicha ahí junto con el Español y junto a los Osasuna en una mitad de tabla totalmente insípida, ¿no? Hasta ahora. Sí, hay que llegar a los 40 puntos de los que se habla como marca de que el Celta se queda en primera división, que yo no tengo ninguna duda de que así será, pero últimamente se ha ido avanzando poco a poco, ¿no? Fernando, ¿qué le faltó al Celta para ganarle a este Betis, como decía al principio y como también comenta Moncho, un tanto diezmado por la situación, bueno, de jugar en Europa y quedar fuera, además de la manera en la que quedó frente al Eintracht de Frankfurt? Bueno, para empezar, yo creo que con menos de 40 uno se puede salvar en primera este año, me parece. ¿Eh? Como en los últimos años va a ser más barata esta salvación. Y bueno, ¿qué le faltó? Bueno, pues a lo mejor no tanta creación, pero sí pues tener un poco más de acierto de cada portería. La más clara fue la de Hugo Mayo. Y bueno, pues sí, lamentar eso, porque es que el resto estuvo muy bien. Yo quiero volver a resaltar a Fran Beltrán, que movió al equipo muchísimo, ayudó muchísimo, creo que corrió más que nadie. Bueno, creo que se reivindica una vez más un jugador sobre el que algunos dudaban hace tiempo y yo siempre respaldé. Y bueno, creo que el equipo funcionó muy bien y bueno, es muy difícil contestar esa pregunta de qué le falta. Pues le faltó el gol. Yo creo que atrás también estuvo bien. La defensa volvió a estar muy bien. Eidú se consolida como un buen defensa. Y ya te digo, creo vamos, que no hay ningún pero que poner más allá de que, bueno, pues hubo mala suerte. ¿Qué hay que hacer? Pues crear más ocasiones, a lo mejor, hacer un juego que propicie la creación de más ocasiones, porque por estadística y por porcentaje, pues cuantas más ocasiones, más posibilidades hay de que entre el balón, ¿no? Pero creo que en cuanto al juego y el atrevimiento, pues ahí al Celta le doy más que un aprobado. Caímos a lo mejor en demasiados fueras de juego, ¿no? Ahí igual el Betis sí que estuvo bien ajustado, ¿no? Porque sí que hubo varios fueras de juego. Es muy interesante, en mi opinión, eso que dices, Fer. Yo creo que hay una desproporción entre los minutos que acumula el Celta de posesión en campo rival, que llega con cierta solvencia, con cierta facilidad, línea de 3/4, a estar en zonas del campo en donde el rival no está cómodo, frente a la generación de ocasiones. El Celta está demasiado tiempo en campo rival sin ser capaz de generar ocasiones. Te da la sensación como de que se encuentra un cuello de botella en la línea de 3/4, que no es capaz de superar con la solvencia con la que superaba en la época, por ejemplo, cuando estaba en Orellana, cuando estaba Nolito en su mejor época, en donde había triangulaciones de manera natural, aperturas a banda con entradas de los laterales, que permitían generar ocasiones de manera mucho más ágil, ¿no? Y mucho más espontánea. Yo creo que es un aspecto a resolver en el Celta esta temporada, o esta pretemporada, mejor dicho. Esa línea de 3/4, si bien hay jugadores que son aprovechables, yo creo que Brais Méndez sigue estando sobrevalorado, en mi opinión, podemos hablarlo después, pero es un jugador aprovechable.
Nolito ya lo va siendo menos, pero es un jugador que aporta. Chervi creo que también puede ser aprovechable, pero hace falta ahí incorporar elementos que sean más definitivos en esa línea de 3/4. Un extremo o 2 extremos en donde te generen una superioridad en 1 contra 1. Jugadores de asociación aprovechando a Yago Aspas. No sé, creo que la línea de 3/4 tiene que aportar mucho más, habida cuenta de que somos capaces de llegar con cierta naturaleza o con cierta naturalidad, mejor dicho, a la línea de 3/4, pero no generamos ocasiones de gol con tanta frescura, ¿no? Con tanta facilidad. Y en ese sentido, Mon, estoy de acuerdo porque además yo a veces veo viendo los partidos del Celta, me recuerda a algunos equipos de la Liga Mexicana que combinan muy bien hasta que llegan al borde del área y después pues la generación de ocasiones ya no está tan clara. Por ejemplo, faltaba el lateral izquierdo. Galán. En el partido de ayer, y esto yo creo que se notó muchísimo, porque al fin y al cabo las jugadas acababan siendo bastante predecibles y después falta, yo creo que un poco de convicción en el lanzamiento desde fuera del área, tratar de buscar otras opciones que no sean siempre centros, meterse al área, tratar de filtrar balones, sino también de vez en cuando pues pegarle una patada al avispero en este sentido, pues lanzando desde fuera del área. Yo creo que lo hizo Aspas en una ocasión, y poco más. Quizá Bryce tuvo otra también, pero el caso es que es algo que yo creo que se podría intentar aprovechar un poco más, por lo menos pues para tener diferentes opciones de cara al ataque, ¿no? Porque no todo van a ser centros que muchas veces no se pueden rematar, no todo van a ser balones filtrados al área, que es muy difícil porque al final en el último pase siempre te acaban quitando el balón. Pues intentar otras opciones, ¿no? Yo creo que al Celta le falta eso un poco y yo creo que lo plano del juego del Celta está ahí, a partir de la línea de 3/4, cuando ya es esa necesidad de ser más incisivo, pues yo creo que falla un poco. Vamos a ver si es algo en lo que trabaje el entrenador argentino o no, pero yo creo que sí estoy de acuerdo totalmente con lo que comentáis, con lo que comenta Mon en este caso. Y otra cosa que yo no entiendo es cuál es la labor o cuál es el papel que tiene o que puede tener o que va a tener Orbelín Pineda, porque no entiendo que un jugador que lleva ya un tiempo en Vigo juegue tan poco y se lo meta en la parte final del partido de una manera más que nada nominal, cuando quedan 3, 4, 5 minutos y no nos da la oportunidad de ver qué opciones puede tener este jugador. ¿Cómo veis la situación de Orbelín desde que llegó al Celta y por qué no se le están dando más opciones? Más allá de que, por supuesto, esto es algo que solamente lo sabe el Chacho Coudet. Nosotros solo podemos pues tener nuestras sospechas, ¿no? No sé si quieres. Fernando y después... No, Fer, adelante. Vale. Fer, sí. A ver, claro, yo no puedo hacer un juicio exacto sobre Orbelín porque me faltan minutos. Claro, a mí necesito más tiempo para ver a Orbelín. Ha jugado muy poco, no ha tenido demasiadas, digamos, acciones llamativas. Y claro, no puedo decir si es bueno o malo. Viene con un cartel muy bueno, con un recorrido de aquí al futuro muy prometedor, pero lógicamente no puedo decir si es malo, bueno o regular. Yo entiendo que, yo confío en Coudet, que está sabiendo sacar lo mejor de cada jugador y entiendo que si no lo pone, pues creo que lo dijo al principio, ¿no? De su llegada, que venía fuera de forma, ¿no? Entonces, pues entras en un grupo que está muy compacto ya, se conocen todos mucho entre sí. No es fácil. Recuerdo hace poco una bronca en pleno partido que le cayó a Orbelín por descolocación, que además conllevó un ataque del rival, y eso molestó muchísimo a Coudet. Creo que fue la vez que más enfadado lo vi en el campo. Le duró el cabreo bastante, no sé si un minuto de reloj. Y claro, eso al final no ayuda a Orbelín a tener más minutos, ¿no? Con lo cual creo que le falta fondo físico y colocación y conocimiento táctico. Creo que son dos cosas que le faltan a juicio de lo que dice el Chacho y un poco lo que se ve en el campo. Pero vamos, con esto no digo que sea malo, digo que es un proceso normal. Entonces, si el chico tiene paciencia, vamos a acabar viendo su mejor versión seguro, ¿eh?
Pero yo lo digo porque Solari, por ejemplo, es un jugador que pues realmente llegó y ya lo pusieron a jugar, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que en momentos en los que supuestamente el Celta está en ese terreno de nadie, ¿no? Montt, del que habla tanto la prensa y que tanto enfada a veces al entrenador, pues como es que Orbelín Pineda por lo menos no tiene unos cuantos minutos más para aclimatarse al equipo, cuando supuestamente el Celta se está jugando pues ya no Europa y dudo que el descenso. Sí, a ver, hay una diferencia fundamental en este tema, que es que a Solari lo pide Coudet porque lo conoce, y a Orbelín no quiero decir que se lo imponen, pero es un fichaje que viene sobre todo por una apuesta de Carlos Mourinho y de Antonio Chávez, ¿no? Y que bueno, que Coudet prácticamente pues es un testigo de esto, ¿no? A mí me deja un poco extrañada esta situación, extrañado, porque es cierto lo que dice Fer, es cierto que los jugadores necesitan, sobre todo cuando vienen de ligas sudamericanas, en la que el ritmo es distinto, como tú bien decías, Antón, necesitan un periodo de adaptación, pero llega un momento en que la siguiente fase para superar ese proceso de adaptación tiene que ser a través de minutos en el campo, a través de partido oficial, porque en los entrenamientos tú puedes adquirir determinados mecanismos y determinadas formas físicas, por así decirlo, pero donde das el salto competitivo es en los minutos en primera división, en el terreno de juego, ¿no? Y ya hace demasiado tiempo que ha llegado Pineda como para no tener prácticamente opciones de juego real. Además, se da la circunstancia de que ayer faltaba Cervi, y generalmente Nolito es un jugador que al minuto 60 suele ser sustituido, y te da la sensación de que iba a ser un partido, sobre todo porque también había un atasco bastante importante en la línea de 3/4, que hacía falta un poco de savia nueva, de sorprender con algo un poco diferente. Te daba la Y no sensación de que tuvo su era... partido Nolito tampoco. Y no lo tuvo, ¿no? Efectivamente. Nolito, yo creo que Nolito está ya de retirada, por así decirlo. Es un jugador que tiene un compromiso excepcional, que a nivel defensivo sigue aportando, que tiene todavía determinados detalles que te hacen ver el extraordinario jugador que ha sido, pero es evidente que tiene 34, 35 años y que el tiempo pasa para todos, ¿no? Entonces, te daba la sensación de que a lo mejor, bueno, pues era el momento de apostar por un jugador que en teoría es un poco diferente, que es más escurridizo, que es capaz a lo mejor de encontrar debilidades en el rival porque el rival no lo conoce tanto. Y Coudet no acaba de apostar por él. Y no creo que sea solo una cuestión de lo que dice Fer, ¿no? De que es indisciplinado, a lo mejor pues porque le faltan automatismos. Yo creo que el equipo tiene que tener determinados mecanismos, determinados argumentos para poder permitirse un jugador que no sea tan disciplinado a nivel defensivo, ¿no? En la línea de 3/4. Pues bueno, si sabes que va a salir Pineda y que a lo mejor no va a ayudar al lateral, pues que el medio centro sea el que haga los apoyos defensivos, no sé. Otro tipo de mecanismos sabiendo que tienes un jugador diferente en el campo, ¿no? Me da la sensación de que a Coudet no le gusta este jugador, de que hay algún tipo de... porque si te fijas, la directiva ha dicho la semana pasada o hace 2 semanas que era un jugador que habían apostado por él porque consideraban diferencial, con estas palabras, diferencial. Entonces, que por un lado se hable de jugador diferencial y por otra parte Pineda no sea capaz de jugar más allá de 10-15 minutos por partido como mucho, te da que pensar, entonces habrá que ver cómo evolucionan estas últimas jornadas el caso de Pineda, porque realmente si llegamos a final de liga con una participación tan testimonial de Pineda, estamos ante un problema en verano. Claro, y jugador diferencial, y no creo que se refieran a esa pieza del coche, supongo que se referirán a un jugador que marque la diferencia, pero claro, en el minuto 87 es muy difícil marcar la diferencia. Yo creo que es una mezcla de lo que vosotros comentáis. Yo creo que hasta el momento se ha visto que uno de los defectos para mí del Chacho Coudet es que yo lo aplaudo en muchas otras cosas, pero creo que es bastante cuadriculado en lo que se refiere a la táctica y a los cambios. Siempre son más o menos los mismos cambios, sota, caballo y rey, y prácticamente nunca mete el as para matar el 3, y entonces pues eso es uno de los problemas. Y el otro es lo que vosotros decís, que yo creo que es un jugador que como no pidió y que parece que no le parece
uno de los no le parece el jugador diferencial que la directiva dice que es, pues no lo está poniendo. Pero claro, estas son suposiciones desde quien no está ahí y no sabe exactamente lo que está ocurriendo detrás de cada uno de los entrenamientos. Eso solamente lo sabe el entrenador, pero yo la verdad es que echo de menos ver a Orbelín un poco más. Y aquí, por supuesto, en los Estados Unidos, los comentaristas mexicanos pues tienen muchísimas ganas de verlo mucho más, y hay muchos comentarios acerca de por qué Orbelín no está jugando más en estos momentos. Otro nombre importante en el partido, desde un punto de vista negativo, porque no va a poder jugar el resto de la temporada, es el de Hugo Mallo, que salió lesionado. Da la sensación de que esto va a ser la oportunidad para Coudet de tener que, no porque él quiera necesariamente, pero tener que buscar o intentar algo nuevo. ¿Cómo veis vosotros esa baja de Hugo Mallo de aquí a final de temporada? Fernando y después Mo. Bueno, yo creo que está ahí Kevin perfectamente capacitado para suplir esa baja. A mí me gusta Kevin como lateral derecho, y bueno, me imagino que no hará demasiados cambios más allá de ese por la baja de Hugo Mallo, que es verdad que al final va a ser para el resto de la temporada, pero vamos, no creo que haya más cambios, digamos, drásticos porque no tenga el lateral derecho titular, ¿no? Ahí está Kevin, que además no ha jugado demasiado, tendrá ahora sus minutos, pero bueno, no creo que vaya a cambiar demasiado la forma de jugar por la baja de un lateral derecho, vamos. Para mí es uno de los puestos en donde más se nota la diferencia entre titular y suplente. Kevin tiene muy buena prensa aquí en Vigo, y es cierto, porque es un jugador ejemplar en su compromiso, es un jugador que se ha pasado muchos años en el filial esperando la oportunidad, que ha esperado, que le ha llegado y que se ha consolidado como jugador de rotación del primer equipo, pero con un rol claramente de suplente. Y es un rol, digamos, merecido. Es decir, es un jugador que cumple, pero que hay una diferencia enorme con respecto a Hugo Mallo, y que el equipo lo nota. Y de esto no se habla demasiado por respeto, y me parece bien a Kevin, pero sí que el equipo lo nota mucho. Cuando está Hugo Mallo, no sé si por defecto de Kevin o por virtud de Hugo, por una mezcla de las dos cosas, el equipo está mucho más cómodo, entramos muchísimo más por la derecha porque Hugo tiene esa capacidad de llegar sin balón, que tan importante es en un lateral derecho, independientemente de que después a veces no toma las decisiones más adecuadas en cuanto a centro, en cuanto a disparo, pero es un jugador que está constantemente en el partido incordiando a su par y generando superioridad. Y con Kevin ahí estamos mucho más limitados, sobre todo en ataque. En defensa es más disciplinado, es más férreo, pero en ataque se nota mucho cuando no está Hugo. Y esta lesión, creo que es una fractura de rótula de 2-3 meses, va a estar en el dique seco. Tiene que hacer ya tomar la decisión de traernos a Carreira. Carreira, yo creo que es un jugador que tiene que ser pieza del primer equipo el año que viene sí o sí, porque me parece un futbolista que, a diferencia de Kevin, en mi opinión, sí que le puede discutir claramente el puesto a Hugo Mallo. Es cierto que tiene que mejorar todavía determinadas herramientas o determinados mecanismos defensivos, pero es que en ataque es un auténtico puñal, y yo creo que ahí es donde podemos darle alternativas a Coudet y soluciones a Coudet de cara a manejar un lateral u otro en función del rival, ¿no? Desde luego es una baja importante, y yo creo que se nota, a pesar de que Hugo Mallo llevaba unos cuantos partidos tampoco haciendo un magnífico papel, pero cuando no está Hugo Mallo y cuando no está Galán, desde luego el Celta pierde en presencia en ataque, porque esas subidas por las bandas de ambos, y en el caso de Galán es muy evidente, pues no se tienen con Fontán, que cumplió, hizo su trabajo bastante bien en este partido, pero evidentemente no es Galán. Y yo creo que Kevin me parece un buen jugador, pero también estoy de acuerdo contigo, Moncho, en que no hay comparación entre estos dos jugadores. Vamos a ver, ahora tendrá la oportunidad Kevin de demostrar, y además una oportunidad de bastantes partidos, porque desde luego que Hugo Mallo 2-3 meses no se los quita a nadie, y no va a volver antes de final de temporada. No sé si abro un melón con esto, porque sé que Brais Méndez es un nombre que a Fernando pues le gusta, es un jugador que, No siempre me gustó, que siempre, que sí, que desde el principio pues siempre ha
ha defendido, pero yo a Mon lo veo menos fan, ¿no? de este jugador. ¿Cómo podemos explicar esto, Mon? ¿Qué le falta? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son los defectos desde tu punto de vista de este jugador? E iniciamos un mini debate sobre este tema. A ver, a mí a veces se me ha acusado en este tema de tener fobias personales, lo cual es absurdo. Yo estoy deseando cambiar de opinión. Estoy deseando decir que me encanta Bryce, que es un jugador diferencial, que es un jugador que merece ir a la selección, pero sería engañarme a mí mismo. Y a lo mejor estoy equivocado en este tema, porque los números de Bryce han sido muy buenos la temporada pasada, es un jugador que mete goles, pero a mí me sigue dando la sensación de que no es un jugador, ¿cómo decirlo?, que equilibre con esos números todo lo que resta en determinados momentos del partido, en cuanto a continuidad, en cuanto a malas tomas de decisiones constantemente con el balón en los pies, un partido bueno, pero 4 o 5 en donde desaparece. Claro, es que un jugador de línea de 3/4, en teoría, un jugador tan decisivo como tiene que ser Bryce, realmente no se puede permitir el estar desaparecido 4 o 5 partidos y de vez en cuando, pues bueno, meter un golazo, dar una asistencia genial. Para mí es un rendimiento muy pobre. Es cierto que ha mejorado muchísimo en defensa, y que esto hay que decirlo, apoya muchísimo más a su lateral de lo que lo hacía cuando llevaba menos partidos en el primer equipo. Pero a mí su toma de decisiones y su capacidad para elegir la mejor opción lejos del área me sigue resultando, para mí, deficiente, muy deficiente. Entonces, bueno, le reconozco cierta mejoría y creo que la versión de Bryce actual es mejor que la de hace 2 años y que probablemente la del año pasado, en algunos tramos, pero creo que no es ese jugador que el celtismo considera jugador diferencial en primera división. Para mí es un jugador correcto, pero en absoluto diferencial. Yo no imagino a un equipo de primera división de la Liga Española peleando por Europa, estando quinto, sexto, con Bryce como titular indiscutible. No me lo imagino. Creo que es un jugador que puede aportar, insisto, creo que es un jugador para tener en plantilla y para darle minutos, por supuesto, pero realmente si un equipo como el Celta quiere dar un salto competitivo de verdad, quiere apostar por una plantilla o un 11 titular que aspire a Europa League o que aspire a meterse entre los favoritos para dar la sorpresa en la Copa del Rey, Bryce Méndez no puede ser titular indiscutible como lo es hasta ahora, o jugador incluso bandera. Para mí no lo puede ser, porque creo que le falta todavía mucho recorrido para alcanzar ese rol. Fernando, tu respuesta a esas apreciaciones de Mon sobre Bryce Méndez, antes de que digas nada, yo creo que Bryce Méndez es un jugador que más que nunca, cuando está bien, se nota más que nunca que está bien. Y es bueno para el equipo cuando eso ocurre, pero sí es cierto que hay partidos en los que pasa más desapercibido de lo que a mí me gustaría, Fernando. Bueno, ayer es verdad que no fue el mejor partido de Bryce, porque lo que dice Mon se equivocó en toma de decisiones, o sea, empezaba bien una jugada o una acción y la terminaba mal. Entonces, normalmente en partidos anteriores no le pasaba eso. Ayer eso no fue un partido realmente bueno de él, pero comparado con el bajón que dio cuando le llamó a la selección por primera vez, con aquel Bryce, vamos, a años luz. Mejoró mucho en defensa, en ataque es más protagonista, se desgasta más, se le ve que quiere estar pues en más acciones. Antes no era así, antes era un pasotismo y una indolencia que ponía nervioso, era como jugar con 10. Y eso lo corrigió y por eso yo pasé de pues, criticarlo a alabarlo. Y mantuvo más o menos esa regularidad, en mi opinión, y bueno, pues es verdad que ayer no fue precisamente el mejor partido. Pero bueno, en general yo me quedo con Bryce y bueno, creo que es uno de los titulares del equipo. El balance para mí es bastante bueno, a pesar de partidos como el de ayer, que no fue su mejor partido, sin duda, claro. Es que yo creo, en relación a esto... Sí, tengo una pregunta después de que digas eso. En relación a esto, yo creo que el déficit del que hablábamos que tiene el Celta en línea de 3/4 se explican, en parte, porque Bryce no es un jugador que te despeje el cielo en la línea de 3/4. Para mí todo lo contrario, frena muchas más jugadas de las que acelera.
Y es un problema que tiene el Celta y hay que afrontarlo, hay que afrontarlo. Y es cierto que soy el primero en decirlo. Ojalá Bryce dé ese salto definitivo, porque, sobre todo porque es que es de aquí, es de la casa, es un celtista, es un chico que además delante del micrófono es ejemplar, que siempre se ha caracterizado por ser un chaval humilde, que es cierto que bajó el nivel cuando lo llamó a la selección, pero luego intentó volver, lo recuperó, que se afana en tareas defensivas y evidentemente, lógicamente, ¿qué voy a tener en contra de él? Nada en absoluto. Pero su rendimiento en el campo a mí me sigue pareciendo escaso si queremos dar ese salto, insisto, competitivo, ofensivo, en la línea de 3/4, que creo que es el eslabón más débil ahora mismo en el Celta para poder optar a cotas mayores o objetivos mayores, ¿no? Se dice mucho que el Celta necesita un 9 y entonces la pregunta es, ¿piensas, Monk, en base a lo que acabas de decir, que se necesita reforzar también esa línea de 3/4 para la temporada próxima? Para mí, línea de 3/4, sobre todo. Línea de 3/4, sobre todo. O sea, el Celta necesita darle más herramientas a su entrenador, necesita sorprender más al rival, independientemente de que el entrenador sea poco imaginativo, independientemente de que el entrenador sueñe con un 4-4-2, independientemente de que el entrenador, independientemente de que le pongas probablemente 20 jugadores excepcionales, vaya a ser un entrenador que elija casi siempre los 11, 13, porque es de titularidades. Pero tengo la sensación de que es una suma de las dos cosas. Es una suma de que Coudet es de galones, pero también la plantilla tiene ciertos déficits que tampoco ayudan a que Coudet se fije un poco más en lo que tiene el banquillo, ¿no? Se retroalimentan las dos cuestiones. ¿Que le va a faltar un delantero? Seguro. Seguro que en verano vamos a hablar de un delantero centro, porque Gallardo tiene cosas que están bien, pero tampoco es un delantero que, si imaginamos, vuelvo a decir lo mismo, si imaginamos una plantilla para entrar en Europa League, para dar un salto de verdad y olvidarnos del 10º o del 9º puesto, tenemos que optar o tenemos que aspirar a tener un delantero mejor que Gallardo. Yago Aspas va a cumplir 35 años ya. ¿Cuántos años llevamos hablando de que hay que paliar la Aspas dependencia? Es cierto que ya hemos dado pasos. Demasiados años, desde luego. Hemos dado pasos en ese sentido. Yo creo que ahora no tenemos la dependencia que teníamos de Aspas de hace 2 años, y eso es un tema positivo, pero nos sigue aportando muchísimo. Entonces, el día que no esté, no podemos tener a Gallardo y a Mina como delanteros titulares. Claro, es que una delantera que tenga en punta a Gallardo y a Mina no es una delantera con ariete. A Gallardo se lo vendió como ariete y desde luego no lo ha sido, no lo ha demostrado esto, pese a que sí que tiene cosas buenas y yo mismo que lo he criticado mucho, pues lo reconozco, pero es que no son esos jugadores los que el Celta necesitaría para ese claro, salto. Pero es que fíjate, Antón, que si tú quitas de la ecuación a Yago Aspas, probablemente la línea de ataque titular del Celta estaría conformada, quitando al doble pivote Fran Beltrán, Denis Suárez, por Franco Cervi, por Brais Méndez, por Santi Mina y por Thiago Gallardo. O sea, estos 4 jugadores realmente, que tienen cosas buenas, evidentemente, pero ¿realmente alguien cree que con estos 4 jugadores como titulares podemos aspirar a algo más que el 10º puesto? Es que a mí ya me parece un resultado óptimo. El 10º, el 11º, el 12º puesto, teniendo en cuenta que estos jugadores, quitando de ahí a Yago Aspas, que tiene 34 años, son los jugadores titulares del equipo. Entonces, hay que hacer una reflexión profunda de saber dónde están los déficits y dónde está el problema de cara a confeccionar una plantilla de más imaginación en esa línea de cara al año que viene. Claro, y es que a Yago Aspas va a haber que sacarlo de la ecuación en algún momento, porque parece que el único deportista que es eterno es Tom Brady, el quarterback aquí en los Estados Unidos de los Tampa Bay Buccaneers, que dice que se retira y 3 semanas después dice, no me retiro, vuelvo. Pues, hombre, Yago Aspas en algún momento se va a tener que retirar o, bueno, va a dejar de aportar de la misma manera, ¿no? Entonces, en eso también yo estoy muy, muy de acuerdo. Otro nombre propio, aunque en este caso no en el Celta, sino en el Betis, fue el de Borja Iglesias. Hablaba con Antonio García Teijeiro, con mi padre ayer en un Bar Celeste Live, y él me decía que se levantó y aplaudió a Borja Iglesias. ¿Cómo se explica? ¿Cómo pensáis vosotros que se puede explicar que haya habido silbidos o división de opiniones, como se suele decir, en cuanto a Borja Iglesias en este partido? Fernando, ¿no?
Bueno, yo no fui de los que gritó a Borja Iglesias, ni de silbó ni nada, porque bueno, en su momento el Celta, si no recuerdo mal, había ofrecido un contrato de larga duración, de 5 años. Él no aceptó, no sé si porque no le garantizaban protagonismo o por qué motivo, y decidió irse y le fue bien, ¿no? Se fue al Español, después al Betis, y no tengo motivos para criticar ni silbar a Borja Iglesias. Él negoció, fue libre de decidir, como cualquier persona, y por qué se le va a silbar. Y además él nunca ha criticado, que yo sepa, a la afición del Celta, ni ha dicho nada contra ella, vamos, no sé. No sé exactamente los motivos de esos silbidos, la verdad. Mon. Yo creo que la historia de Borja Iglesias y el Celta es la historia bueno, pues de un jugador que quería triunfar aquí y que no se le ha permitido. Y esa es la realidad, no se le ha permitido. Borja, antes Es que no de se le irse ha puesto nunca, prácticamente. antes de irse cedido al Zaragoza, creo que había metido 29, 28 goles con el filial, algo que ahora es impensable porque los delanteros del filial son el gran déficit del Celta B. O sea, Lautaro de León y Fabricio, yo creo que no son jugadores ni para un equipo de primera federación. Van muy justos, es la línea probablemente más débil del Celta B. Borja Iglesias, rodeado de un equipo que no era probablemente tan bueno como el de ahora, estuvo cerca de los 30 goles. Venía de marcar el año anterior 17, 18. Era un jugador que ya se veía que podía bueno, dar el salto al primer equipo, por lo menos tener oportunidades de manera más regular. Lo hicieron esperar. Después llegó la cesión al Real Zaragoza como bueno, prueba de fuego para ver si en segunda división daba el rendimiento que daba en la entonces segunda B. Y no es que lo diera, es que dio un paso adelante Borja Iglesias con el Zaragoza, en donde es una auténtica leyenda, un auténtico ídolo allí. Hizo una temporada espectacular, estuvo a punto de llevar al equipo zaragozano a primera división. Y cuando volvió y nos juntamos con Maxi Gómez, con Borja Iglesias y con Yago Aspas, que vaya, 3 delanteros, teníamos esa pretemporada. Tridente importante ahí, sí, sí. Espectacular. Pues el Celta decidió coger el dinero, como casi siempre, ¿no? Sí. Lo traspasó al Español, y yo creo que eso a Borja Iglesias, bueno, pues le dolió, y es natural, y es lógico. Es un jugador de Santiago de Compostela, es un jugador que ha estado en Amadroa peleando por un puesto, entrenando con el Celta B, que tiene amigos aquí, que tiene excompañeros aquí, y tuvo que emigrar en busca de las oportunidades. En el Español se salió, y en el Betis al principio le costó, pero ahora es un jugador muy importante y muy querido, ¿no? En la Copa del Rey es uno de los artífices de haber llegado a la final, que ya nos gustaría a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco la cronología de esta historia. Después, si le añades que a lo mejor, pues a lo mejor en algunas ocasiones a Borja Iglesias se le ha notado esa pena de no haber sido profeta en su tierra, ¿no? De no haber tenido la oportunidad de jugar con la celeste en Balaídos, que es lógico, natural y entendible, y que a veces en Twitter pues no ha sido muy políticamente correcto con el Celta, o no ha escrito palabras de amor por el equipo de su ciudad o por el equipo de su tierra, que a veces hay otros jugadores que lo hacen de cara a la galería. Él no lo ha hecho. Pues bueno, hay gente que se lo toma mal. Yo creo que es absurdo. Yo creo que es un jugador que ha dado lo mejor de sí en el Celta B, que quiso quedarse, que no pudo, que en otro sitio le ofrecieron mejores condiciones, que apostaron más por él, y que cuando pegó el salto definitivo, pues aquí ya era completamente inalcanzable para tenerlo, ¿no? Y ya está, y hay que pasar página, y yo creo que lo lógico es haberle aplaudido, ¿no? Como un jugador que ha salido de aquí y que tiene respeto por el Celta, porque así lo tiene. Sí, yo desde luego no le habría silbado jamás, y de hecho yo creo que silbarle en cierto sentido demuestra una falta de capacidad crítica de la parte de quien lo hace, porque al final acaba pareciendo que el jugador es el que se quiere ir por dinero, y de ninguna manera fue así la situación. Más bien al contrario, fue el club el que decidió tomar el dinero y no correr, pero prácticamente, ¿no? Y entonces me parece que es injusto, ¿no? Otra cosa es que te caiga bien o te caiga mal, eso ya son cuestiones que no tendrían por qué entrar en esto. Pero que a mí yo me creo que cae parece... mal.
Yo creo que ahí hay mucho. Es posible que caiga mal y por eso lo digo, pero me parece que esa es la cuestión que no tiene ninguna incidencia en este caso, porque no fue, como vosotros habéis dicho, un jugador que jamás haya criticado o haya sido irrespetuoso ni con la afición ni con el equipo, un equipo en el que él, como vosotros decís también, quería triunfar, pero no fue posible y no necesariamente porque él no hubiese puesto de su parte. Entonces, bueno, quería sacarlo porque yo me di cuenta de esto a través de la televisión, de estos pitidos y de estos aplausos por parte de otros aficionados, y esa división de opiniones pues quería comentarla. Llevamos ya 3/4 de hora de grabación prácticamente, hay que ir ya pensando en ir cerrando el programa. La verdad es que me lo estoy pasando tan bien que yo seguiría hablando con vosotros pues horas y horas. Hacer ahí como un maratón celeste más que un bar celeste. Y bueno, pues un par de cosas más para terminar. Por supuesto hay que hablar del próximo encuentro, que no va a ser esta semana sino la siguiente. Es decir, no creo que hay todavía ahí una de esas fechas internacionales que a mí tampoco interés me despiertan, pero que están ahí y que paran la liga. Entonces el Celta tiene bastante más tiempo para preparar el partido en casa frente a ese Real Madrid al que el Barça le metió 4 goles y además yo creo que por lo que he podido ver, que no vi el partido completo, le metió un verdadero repaso. A mí, la verdad, me parece curioso que se hable de que el Barcelona le ganó al Madrid 0-4, pues porque el Madrid jugó un partido horrible. Hombre, algo habrá hecho bien el Barcelona para meterle 4 goles al Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, no hablemos de ese partido, sino del Celta, que se va a enfrentar al Real Madrid pues en un par de semanas, en un partido que, bueno, a pesar de todo, a mí me parece bastante complicado y, por supuesto, esperemos que esa derrota dura frente al Barça no la paguen los madridistas con el Real Club Celta de Vigo. Fernando primero y después Mon, ¿qué esperáis de ese encuentro en un par de semanas? Bueno, yo decía antes que el Madrid es un rival que te motiva, estés tú en la posición que estés, y yo creo que ahí el Celta pues va a salir motivado, siempre sale, porque el Chacho lo ordena, pero con el Madrid no va a hacer falta que el Chacho motive a nadie, ¿no? Y además, bueno, pues si le podemos poner un poco de picante a la liga, pues todavía mejor. Creo que el Celta va a salir a por todas, y siendo el partido aquí en Vigo hay más opciones que en Madrid, aunque es verdad que el partido allí se empezó muy bien, pero bueno, al final el Bernabéu te acaba comiendo, y creo que aquí sí que va a haber más opciones. El Celta está más tranquilo, no se está jugando la permanencia, y tener enfrente a este rival creo que lo va a motivar. Yo creo que va a ser un buen partido y que el Celta puede sacar algo, teniendo en cuenta, bueno, pues que el Madrid tiene la plantilla que tiene, pero vamos, no espero una goleada en contra, como podría pensarse desde la capital. Hombre, eso de ponerle picante a la liga, yo creo que no va a ser, no porque el Celta no le pueda ganar al Madrid, sino porque los que están detrás del Madrid tampoco lo están haciendo demasiado bien, y yo veo al Madrid campeón de liga, la verdad. Mon, ¿cómo ves el encuentro? Yo creo que el Madrid se va a jugar la liga aquí, ¿eh? O sea que tú lo ves como una final. Para nosotros no, para nosotros es un amistoso. No, quiero decir, una final desde el punto de vista de los merengues, pero ¿por qué? Esto no lo esperaba, la verdad. Porque los veo horrible, pero horrible. Yo vi el partido y creo que el Madrid, primero, la eliminación al Paris Saint-Germain le ha hecho mucho daño, bajo mi punto de vista. Es decir, al Madrid yo creo que le habría venido bien a caer eliminado contra el Paris Saint-Germain. Esto es una tesis que probablemente solo yo defienda en toda Europa. Pero en todo es que en todo el mundo, el Real Madrid no va a ganar la Champions porque no tiene equipo para ganar la Champions. Eso está claro. Y es cierto, dirán algunos ahora y comentarán en YouTube, ya, pero es que el Madrid ¿cuántas veces no ha tenido equipo para ganar la Champions y la ha ganado? Y es cierto, sí. Pero esto es otra cosa. O sea, no sé si será el Chelsea el que lo elimine, pero desde luego no me imagino, estamos todavía en cuartos de final y no me imagino al Madrid pudiendo enfrentarse al Bayern con alguna opción, al Manchester City con alguna opción, al Liverpool con alguna opción, incluso al Chelsea con alguna opción, a pesar de que van a jugar allá sin público, ¿no? Dicho esto, creo que al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y en Concha Espina no son conscientes de esto. Creo que realmente ellos van a apostar por la Champions. También creo que creen que tienen la liga ya hecha desde hace bastantes jornadas y han bajado muchísimo el ritmo. Creo que la baja de Benzema les puede hacer daño en estas próximas jornadas. No sé si llegará para Balaídos o no. Si no llega, desde luego le van a notar. Y creo que el Barcelona
está a un nivel de poder ganar todos los partidos de aquí a final de temporada. Y creo que lo creen. Creo que lo creen ellos. Bueno, después del 0-4 lo creerán todavía más. Claro, es que la diferencia es que fue abismal. Pero fue abismal. O sea, acaba ganando 0-4, pero el Barcelona realmente fue un mal resultado para el Barcelona, porque pudo haber hecho historia más de lo que lo hizo el Barça de Messi del 2-6 y de toda aquella época, porque fue un partido de 0-8, pero de 0-8 tranquilamente. O sea, una ocasión detrás de otra, el Real Madrid completamente atenazado, el Barcelona con un dominio insultante del partido. Y si esto unes la trayectoria, yo veía en la aplicación del móvil la trayectoria de los últimos resultados del Barcelona, que está siendo aplastante, o sea, mete 4 goles en cada partido, salvo el partido de Elche, que le costó un poquito más, el resto de los partidos contra el Athletic, contra el Valencia, los gana con una superioridad manifiesta. Salvo que en la Europa League bueno, pues le pueda servir un poco de obstáculo y que se pueda dejar algún punto por culpa de esa competición. Yo creo que la liga no está resuelta, en absoluto. Y si pierden en Balaídos, cosa que tampoco sería una gran sorpresa, o si se dejan puntos aquí, el Barcelona puede plantarse en las últimas 9 jornadas estando a 2 partidos del Real Madrid, porque ahora mismo está a 3, está a 9 puntos si gana el partido aplazado. Y yo creo que todavía el Real Madrid tiene que ganar por lo menos la mitad de los partidos para poder asegurarse la liga. Y creo, insisto, que la Champions, el estar vivo en Champions no le va a hacer ningún favor al equipo de Ancelotti. Estoy de acuerdo con eso y creo de todos modos que el Madrid sí va a ganar los suficientes partidos como para llevarse la liga, pero eso, bueno, está por verse en un futuro más o menos próximo. Fer, Mon, ¿qué hay que hacer para ganarle al Madrid? Bueno, pues yo creo que cometer uno o ningún error en defensa, porque ahí está, si no, cualquier delantero, si no es Benzema, es otro para solucionar el partido, porque luego es imposible, yo creo que, pues, hacerles nada. Y bueno, arriba en ataque, pues hacer lo que estamos haciendo ahora. O sea, de medio campo para arriba, el equipo está muy bien. Yo creo que simplemente, bueno, simplemente. Pues eso, no cometer errores en zona defensiva, ¿no? Realmente tampoco veo yo una receta, no sé, diferente a esa o más concreta. Yo creo que es eso, ¿no? No darles opciones de si tienen un mal partido, pues ganarlo porque aprovecharon un fallo nuestro, ¿no? Yo creo que no hay que hacer nada especial para ganar el Madrid. A ver, a lo mejor estoy aquí quedando de prepotente, no, lejos de mi intención, ¿no? Pero creo que no es el Madrid de José Mourinho o de Cristiano Ronaldo o de Özil o del mejor Benzema o de Gareth Bale. No estamos ante ese tipo de rival en absoluto. Es probable que a lo mejor el parón les pueda sentar bien o no, porque tiene muchos internacionales. Pero desde luego, si vemos la versión de las últimas semanas en donde esa repetición del 11 titular constantemente de Ancelotti desde el principio de temporada se veía que les podía generar problemas porque tiene un equipo que en algunos casos hay jugadores como Modric que tienen cierta edad y que acumulan muchos minutos, que han pegado un bajo muy grande. El propio Casemiro está siendo muy, muy discutido. Toni Kroos no está al nivel por molestias físicas y después en defensa Militao tampoco está a un gran nivel. Yo creo que es un equipo a día de hoy al que el Celta, si hace un buen partido, si es capaz de meterle intensidad, si hace una presión alta coordinada, si tiene un buen día con Fran Beltrán, con Denis Suárez a su nivel, con cierta movilidad en ataque, yo veo al Celta perfectamente capaz de poder ganar ese partido. Lo digo sinceramente. Sabéis que yo no suelo ser tampoco súper optimista, pero realmente analizando la trayectoria que lleva el Madrid y lo competitivo que se está volviendo el Celta en Balaídos, independientemente de que Coudet normalmente en los partidos contra los equipos grandes se resisten en casa, pero yo creo que puede ser un 1 ese día en la quiniela perfectamente, lo que contribuiría a lo que dice Fer a darle un poco de salsa al final del campeonato, ¿no? Yo creo que desde luego, teniendo en cuenta que tampoco ha sido una temporada excelente del Real Madrid, y bueno, aparte de sus propios méritos, pues de méritos de otros también hacen que el Madrid esté ahí con esa ventaja con la que está ahora. Sí que llega el Madrid en el mejor momento para que el Celta pueda sacar algo. Entonces esto yo creo que le va a añadir interés al partido y sobre todo después de ese 0-4, que es una verdadera humillación, yo creo que inesperada por parte de prácticamente todos los madridistas, pues sí es un buen momento para que el Celta pueda sacar algo de este partido y acercarse a esos
30 y muchos, 40 puntos que hará ya prácticamente definitiva la salvación. Terminamos entonces con, por supuesto, la porra time, pero va a ser una porra diferente, porque se me ha ocurrido que podemos decir el resultado del encuentro, pero también la posición en la que creéis que el Celta va a acabar al terminar la temporada. Esto es como una especie de porra time plus que se me ocurrió ahora. Ahora todo es plus, ¿no? Disney Plus, Paramount Plus, Canal Plus, bueno, eso era de antes. Pues esto va a ser un porra time plus. Y empezando con Mon, resultado para el Celta Madrid en un par de semanas y resultado en cuanto a posición del Celta al terminar las 38 jornadas. Yo voy a hacer el plus plus, te voy a dar el goleador, incluso. Bueno, entonces no es prepotencia en absoluto, yo creo que tienes videncia. Estás hoy con una gran disposición. Lo voy a anotar, además, lo tengo aquí, lo voy a anotar. Yo creo que vamos a ganar 1-0 con un gol a la salida del córner de Araujo, de cabeza. Y vamos a acabar la temporada de duodécimos. Por detrás del Español, que será 1º. Si lo acierto, Antón, espero que me pagues. Has dicho Español 1/10. Has dicho Español 1/10. Español 1/10, Celta 2/10. Y espero que me pagues una cena cuando estés aquí en Vigo, porque he acertado las 2 porras. Una cena, te pago 2. Una por porra. Eso pues lo firmo aquí ahora mismo. Entonces, Mon dice 1-0 para el resultado del Celta frente al Madrid. Gol de Araujo a la salida, un córner además, y el Celta acaba 12º detrás del Español de Barcelona, que quedará 11º. Bueno, si esto ocurre, en realidad, pues haz la quiniela o compra los boletos de la 11 o lo que sea, si es que todavía existe eso. Muy bien, lo peor es que en la quiniela no paso de 7 nunca, pero bueno. Yo casi nunca he pasado de 6 o 7 tampoco. Desde aquí ya no lo hago, evidentemente. Yo aquí entonces soy el ganador, he tenido 11 alguna vez. Vamos a ver, sí, Fernando, pero de estas en las que cobras 5 euros, porque tú pones todo unos en la que... ¿Vas a ser tan específico, Fernando, o vas a estar un poco... Te vas a tirar un poco menos de la moto? No digo que Mon se haya tirado de la moto, porque lo dice con total seguridad. Yo voy a decir 2-1 para... 2-1. Pues Cervi 1. Sí, goles de Cervi. Y vamos a ver, no voy a decir Yago porque sería demasiado fácil. Y un gol en propia puerta del Real Madrid. Bueno, muy bien, perfecto. Pues un gol en propia puerta del Real Madrid. Sí. Y gol de Cervi. ¿Y cuál será la posición del Celta al finalizar la temporada? La posición, vamos a ver, la razón me dice el 10º, pero el corazón me dice el 9º, o sea que 9º. 9º, bueno, muy bien, pues 9º. Creo que Antonio García Tejero decía 12º, 13º, o sea que está más cerca de Mon que de Fernando lo que él piensa. Y yo voy a poner como resultado, pues, bueno, aquí no sorprendo a nadie, voy a decir 1-1, que es el resultado que digo con más asiduidad por aquí. Y el gol va a ser de Brais Méndez. Brais Méndez va a meter un gol. Pues no sé por qué, se me ocurrió que lo va a meter él. Y el Celta va a quedar en la 11ª posición, que es la que Mon le ponía al Español. Entonces, bueno, podría decir que el Español va a quedar 12º y el Celta 11º. Así es lo contrario a lo que dices tú y a ver si ocurre, porque, bueno, para eso está el Porra Time, ¿no? Para que hagamos predicciones muchas veces locas, a veces sin saber por qué, y a veces ocurre. O sea, esto puede pasar. ¿Quién pensaba que el Celta iba a ganar 4-3 en el último minuto este partido hace un par de semanas? Bueno, pues eso después de haberlo dicho el Chacho Coudet en rueda de prensa, por cierto. Sí. También que él prefería ganar 4-3 que 1-0, y justo en ese partido acabó 4-3 el partido. Pues habría que llamar al Chacho Coudet a ver si él quiere también participar en el Porra Time Plus y a lo mejor se gana una cena pagada por quien os habla. Bueno, muchas gracias, Mon, Fernando. Siempre es un placer teneros al otro lado de la línea cibernética y el programa siempre es más divertido y más interesante pues cuando tenemos más de un interlocutor. Seguid a Mon en Twitter, no os paséis demasiado con él. Yo en general suelo estar al 90 y tantos % de acuerdo con lo que dice, con lo cual tampoco lo ataco en absoluto, pero si atacáis en Twitter, por lo menos ser respetuosos, que es lo que falta un poco en Twitter, me parece a mí. Y por supuesto, escuchadlo en la radio viguesa siempre que comenta los partidos. ¿En qué emisora en estos momentos, no?
Radio Marca suelo participar en las tertulias del jueves-viernes y después en los partidos de Balaidos en Radio Vigo Cadena Ser. Pues ahí tenéis la cita con Mon Catalina. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que puedas estar más veces de aquí a final de temporada. Y Fernando, como siempre, pues un placer charlar contigo. La semana pasada por cuestiones personales no pudimos grabar, pero estamos de vuelta con un programa especial porque ya prácticamente va a sobrepasar la hora de duración. Gracias, Fer. Pues un placer hablar con vosotros y veros también. Y bueno, espero que nos veamos en verano en persona sin pantalla por el medio. Eso es lo que se espera y yo creo que de esta ocasión, de esta vez sí que va eso. Y lo que tenemos que hacer, por supuesto, es dar el berro celeste que me dice Antonio García Tejero, que ya no se escucha en el estadio, lo cual me apena muchísimo porque eso sí que es el grito, uno de los sonidos de mi infancia, desde luego, y de mi juventud, poder escuchar ese berro celeste que lo mantenemos vivo aquí en el Bar Celeste. ¿Preparados? Vamos. 1, 2, 3. Como sempre, o de sempre. A la Celta.